La más importante aventura, por Odalis Mendoza. Categoría suspenso. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Luego de la separación de Candy y Terry, nuestra pecosa ha hecho la promesa de ser feliz. Lo que no sabe es que durante los sorpresivos giros del destino, su camino a la felicidad plena estará llena de muchas pruebas más. Chicago, algún tiempo después. 8 a.m. El vaivén sinuoso de las cortinas la hizo despertar. La brisa fresca matutina no concordaba con sus ojeras. Estas reflejaban inmisericordes la larga y muy mala noche que había tenido. De pronto reaccionó. No sabía cómo pudo dejarse llevar, terminar en esta situación que la enfurecía a tal punto. Tan solo abrir los ojos y ser invadida por esta sensación brusca, asfixiante y que la cubría desequilibrando su cuerpo, su bienestar y que le confundía mucho más aún. Tonta, 1000 veces tonta. ¿Cómo terminó con un hombre capaz de hacerle esto? ¿Cómo pudo caer en el embrujo de un ser tan... Bufó iracunda. Sí, así mejor. Pensó, necesitaba esa rabia. No quería que se le pasara. No podía dejar que la tristeza se apoderase de su corazón. No podía darse el lujo de deprimirse ahora. Ya no era una niña que podían dañar tan fácilmente. Un pensamiento volvía a su cabeza después de tanto tiempo. ¿Cuándo? ¿Cómo había podido dejar que este hombre se adueñase por completo de ella? Porque si iba a sincerarse consigo misma, él era su dueño. Sin poder contener su mente, viajó 9 años atrás, a esas escaleras en algún lugar de la siempre idílica New York, allí donde su destino la llevó a tomar la decisión más dura de su corta vida. Allí había dejado su alma y pensó que se había despedido de la felicidad, y ahora muy poco importaban los acontecimientos posteriores, todos esos que de alguna manera habían alineado los astros para que ella volviese a aceptar otra vez el amor en su vida. Y era así porque aquí estaba otra vez, sufriendo y con letras mayúsculas. Sufriendo. Solamente la palabra la desgarraba con cada una de sus letras. Tendría que tomar una nueva decisión. Y sin querer recordó al muchacho que la amaba, ese que se aferraba a ella queriendo detener el tiempo. Entonces un suspiro escapó desde su pecho. No, más allá, escapó de su alma haciendo brotar silenciosamente lágrimas hacia su rostro. Pero este era un hombre, era una persona totalmente distinta, era otra cosa. Él había logrado esclavizarla, se apoderó de ella con esa pasión que la envolvía cada vez que la miraba, esa mirada de la que no podía escapar. Este ser la conocía tanto que no había un rincón de su alma donde pudiese esconder algún ápice de fortaleza para resistírsele. Qué arbitraria y descarada comparación hacía su indeciso corazón en ese momento. Quedó con su mirada fija a un punto específico de su recámara. No se dio cuenta de cuánto tiempo permaneció así, viendo sin mirar los objetos inmóviles, una lámpara, una fotografía enmarcada finamente en un exquisito portarretrato, regalo de alguien que no podía recordar en ese momento, y un calendario. Algo allí no estaba bien. Quizás era esa imagen. Ella abrazando a un hombre que sentía extraño, falso, lejano, aún por más gallardo y apuesto que le pareciese. 10 a.m. Salió, caminó por el jardín. Necesitaba aire puro y este había intensificado sus olores. Tal vez era el término de la primavera que se despedía con toda la vehemencia que le permitían sus últimas rosas y narcisos en flor. Precisaba despejar su mente, así que cerró los ojos. Hizo una inspiración profunda y la imagen de ese muchacho volvió a ella. Varonil, desenfadado, atormentado, apasionado. ¡Basta! No necesitaba eso ahora. No podía divagar en el pasado.
¿Qué hacer? Debía ocurrírsele algo rápidamente y un poco de frialdad no le vendría mal. ¿Será que habría podido aprender algo de eso en ese tiempo? ¿Cómo no aprender estando los últimos 3 años al lado de este despreciable hombre, a quien sin duda hubo visto manejar magistralmente los gélidos hilos de la manipulación? Porque sí, él era un maestro para encantar a cuanta persona difícil se lo propusiera, siempre que se lo propusiera. Lo había visto hacerlo con la siempre circunspecta, imperturbable y astuta Elroy Arley. ¿Cómo pudo envolverla tan bien? Ella, el ser más desconfiado que conocía en la vida, siempre sospechando de Candy misma, quien no tenía ningún tipo de caretas o dobles intenciones. Si ella de igual forma cayó rendida ante los encantos de este estafador sentimental, un mentiroso que se adentró en su querida familia hasta convertirse hoy en la mano derecha del patriarca, logrando de esta manera una de las uniones más ventajosas de capitales de la que se tenía registro. En él, su sabio y conmesurado hermano encontró su par perfecto ante cualquier negociación, el policía bueno y el policía malo, como los había llamado Archie, con quien compartían junto a George tantos éxitos. Eran imbatibles en los negocios, cualidad que posterior a la crisis de 1929 les convertiría en los principales reactivadores de los mercados financieros. Lograrían ser un punto de referencia importante en Wall Street, y para beneplácito de la ya anciana Elroy, quien gozando de la tranquilidad que el emporio familiar le brindaba, enfiló sus expectativas hacia otras áreas, como la trascendencia de su legado. Pero ahora, ¿cómo se enfrentaría Candy a la tía abuela? Sin duda alguna, ella saldría en su defensa y negaría lo evidente. ¿Cómo decepcionaría a Albert, quien se había rebanado los sesos planeando y fraguando la estrategia que le garantizase la felicidad a su pequeña? Pero ella no era una pequeña niña para que la cuidasen o para huir al hogar de Pony. Debía enfrentar lo que se avecinaba y, por supuesto, no podía dejar a su familia a merced de él. Era duro pensar en lo siguiente, pero no tenía opción. Ya no voy a seguir siendo tu marioneta, con quien puedes jugar cuando y como se te plazca. Eso pensó. 12. En el fondo tenía miedo de enfrentarlo, así que necesitaba un plan. Necesitaba socavar su confianza, desencajarlo de su pose indiferente, y la única manera era hacerle ver que no tenía el poder absoluto sobre ella, y ahora surgía una nueva determinación. Ya lo demás sería fácil. Lo demás sería como borrar todos esos capítulos que había escrito en su nuevo diario. Oh, Dios. Si su diario tuviese vida y opinión propia, la abofetearía por tonta. Sintió vergüenza de sí misma y se desmoronó. 14 p.m. Miró las hojas manchadas por su brillo labial, de tantos besos que guardó allí para él. Pasó su grácil mano suavemente por las frases escritas con la vibración misma de un adolescente cualquiera, porque sí, había parecido una chiquilla soñadora cuando escribió estas mismas páginas, que ahora se mojaban lánguidas e incontrolablemente. Eso no podía ser amor. Ahora lo deducía. Ahora que era libre de su embrujo, sí logró romper su hechizo. Solo estaba deslumbrada. Él la deslumbró cuando apareció aquel día. Fue una emboscada. Su familia había conspirado para que ella dejase de pensar en el pasado y se diese una oportunidad de vivir. Y así apareció él. Elegante, seguro, un hombre en toda la extensión de la palabra, inquietantemente sexy, arrolladoramente carismático y con esa pose galante que despertaba una desconocida sensación en su feminidad. Podía sentir un cosquilleo, presión en su bajo vientre que la hacía removerse en el asiento sin ser consciente de ello. Su pecho se sonrojaba bajo su escote, con tan solo su intensa mirada. Desde ese día, él se fijó en lo que estimulaba en ella y descaradamente la miró con mayor firmeza. Al menos eso le pareció a ella.
Alucinaba con su presencia y prefirió esconder desde ese momento su audacia bajo la tela mansa y delicada de sus vestidos. No necesitaba que algo la delatase y evidenciara tan impúdicamente, ya que él disfrutaba demasiado de los estragos que le causaba como para darle otra ventaja. Jamás algún hombre le produjo este tipo de pensamientos, no que ella recordase, porque intentó recordar y solo vino a sus sentidos el zoológico Blue River de Londres, cuando sus mejillas no pudieron ocultar el torbellino de alteraciones que despertaba aquel chico en ella, y ese chico lo había notado, pero se comportó como todo un caballero inglés, invitándola a pasear, tal vez solo para sacarla de esa situación que la inquietaba. Mientras que este ser despreciable, mentiroso y absolutamente malvado se había aprovechado de su cuerpo traidor, que se empeñaba en jugarle malas pasadas cada vez que lo veía. Sus ojos menos desleales e igual esclavos de su imagen eran un poco más controlables. Ya de vez en cuando se sorprendía a sí misma mirándolo embobada, con una sonrisa idiota en el rostro que disimulaba la mayoría de las veces, y que había hecho él con todo ese poder. La había engañado. Claro que fue un engaño. Y aunque siempre desde que apareció en la mansión Arley le había dicho que la amaba, ¿por qué se comportaba así ahora? ¿Es que acaso a ella no le importaba? ¿Había entendido ella mal las cosas? ¿No habían estado jugando incansablemente al gato y al ratón todo este tiempo? ¿O acaso todo lo que hizo para conquistarla había sido solo eso? Un juego, y una vez obtenido el premio, ya no tenía interés en ella. ¡Ah! ¡Qué idiota! Sí, la idiota era ella, pero no le permitiría burlarla de esa manera. Recordó que ya habían pasado 3 semanas desde su último encuentro, de ese famélico, febril y sensual encuentro. Solo recordarlo la hacía morder su labio inferior para ahogar un travieso gemido y el estremecimiento bajo su piel, y esta vez sí le permitió a su mente hundirse en el penetrante e intenso recuerdo. Ya eran las 3 p.m. Con su plan en marcha, no le haría saber que estuvo esperándolo. No le contaría que le había dolido su indiferencia de los últimos días, que lo había extrañado cada maldito segundo y que eso ameritaba una cruel venganza, tan cruel como hubo sido con ella, dejándola por 15 días, poniendo todas las excusas posibles, porque todas le sonaban a excusas. Se encargaría de informarle que se iría de viaje, que aceptaría la propuesta de Michael y lo acompañaría en su nuevo proyecto para la Fundación Arley. Después de todo, ella era socia fundadora, o no. Tenía ese as bajo la manga. Si él pensó que ella no había notado que Michael no le agradaba solo por el hecho de pasar horas de trabajo juntos, pues sí, ella sabía que, como toda fiera territorial que era, no le gustaba para nada la presencia del guapo y atento doctor. No se reconocía a sí misma. ¿Por qué estaba tan irritable? Claro que no era ella. Era él quien la trastornaba tanto. 17 p.m. Sabía exactamente lo que hacía él a esta hora y se dedicó a arreglarse. Tendría que permanecer impasible, fría e insensible. Pagaría con su misma moneda y aunque le provocase un microinfarto al verla, usaría su vestido con transparencias en el escote que dejaba la perlada piel de la espalda al descubierto. Ese que hacía notar cuán pequeña era su cintura y que delineaba perfectamente su cuerpo. Sí, ese cuya tela vaporosa en la falda enmarcaba la elegancia de sus piernas. De pronto, el perfecto vestido estaba algo más ajustado en el busto. No importaba, todo serviría con el fin de molestarlo y buscar la reacción que esperaba de él. Tardó mucho más en arreglarse porque sus pensamientos tomaron otro rumbo, uno que volvió a cuestionar por segunda ocasión. Se miró al espejo y éste le devolvía una imagen fabulosa, arrebatadora y elegante, pero algo no estaba bien y no lograba ver qué era. 19 p.m. Sonó el timbre y se sobresaltó. Le pidió a Dorothy que abriese la puerta. Mientras ella tomaba asiento, alisaba su falda, erguía la espalda logrando solo con ello un aire indiferente, ansioso. No quería que supiera cuán terrible fue su día. Había pasado por un sinfín de emociones.
pasando desde la desesperanza de la noche anterior, la ira de la mañana, la tristeza infinita de la decepción, hasta la euforia de la venganza que estaba a punto de ejecutar. Y ahora no podía dejar de pensar en que algo estaba pasando con ella, pero eso luego lo arreglaría. No era él, era Albert quien fue a buscarla. Quería cenar con ella y conversar. No quiso hacerle un desaire y quizás aprovecharía para dejar caer la portentosa bomba sobre la mesa. La relación que tanto le había costado a su hermano forjar para ella estaba por llegar a su fin. 20 p.m. En el trayecto al restaurante más lujoso de todo Chicago, ubicado en Old Town, le permitió a Candice ver por el cristal de la ventana del coche. Ya no estaba sumergida en sus cavilaciones. Veía los solemnes árboles del Lincoln Park, impasibles ante la tormenta que la embestía por dentro. Albert la miraba de reojo, apreciaba su perfil a contraluz de las farolas de la calle. Sonrió. Parecía contento y hasta conmovido. Ella pudo escucharlo hablar acerca de los giros del destino con mucha sabiduría, esa que lo caracterizaba. Dijo algo que atrapó su atención. Pequeña, has crecido y te has convertido en la más hermosa mujer que pude imaginar, y no me refiero a lo linda que te has puesto, ni ese brillo especial que brota de ti naturalmente ahora mismo. Espero que sepas que siempre seré tu padre, tu hermano, tu amigo. Siempre podrás contar conmigo en todos los desafíos que la vida te presente. Albert esperaba que ella conservase su fortaleza ante las dificultades y esa fortaleza pronto la llevaría lejos de América, donde pudiese olvidar otra vez. 20:30 p.m. Recibidos con toda la majestad que les merecía pertenecer al escudo de armas que portaba el coche de donde descendieron, un Rolls-Royce Phantom del año de color negro, los condujeron hacia su mesa. Le extrañó ver que el restaurante estaba vacío. Solo una mesa larga, reservada, los esperaba y en ella toda su familia. Y sucedió. Sintió su mirada, buscó y no pudo alcanzar a verlo. Sabía que estaba allí. Podría sentir cómo desaprobaba su vestido, así que fingió la más dulce sonrisa que los nervios le permitieron y trató de aparentar tranquilidad. Respiró profundamente para lograr calmarse y luego de saludar a todos tomó asiento. Acto seguido sintió una mano cálida y viril en la piel desnuda de su espalda. No supo si su roce fue intencional, pero la descarga eléctrica y esa sensación de vacío bajo sus pies la hizo tragar grueso y percibir un frío en su estómago, y todo esto lo produjo solo con las yemas de los dedos. La desestabilizó e inmediatamente sintió su aliento al oído. Su cuerpo vibró, sus piernas flaquearon y las defensas, esas que le habían llevado todo el día a poder construir, estuvieron a punto de caer estrepitosamente rápido. Solo sus palabras le retumbaron en la cabeza. ¿Quieres que mi suegro me asesine aquí mismo por lo que me haces pensar? ¿O me quieres matar tú misma con ese vestido? Estás condenadamente preciosa. Con esa voz ronca, profunda y susurrante que la hizo cerrar los ojos involuntariamente. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, se recompuso y lo saludó. ¿Qué hacía este intruso allí? ¿Por qué, Albert? Bueno, no importa. Compórtate, Candice. Se dijo y recobró el control, pero por pocos segundos solamente, porque él se sentó a su lado e inmediatamente su perfume le llegó a la nariz. Ese aroma que le había llegado a hipnotizar ahora le producía rabia, ira. Odiaba ese olor. Lo odiaba tanto que tuvo que disculparse abruptamente e ir al tocador. Annie fue tras ella y la encontró pasando una toalla húmeda en su cuello. Tantas emociones la tenían agotada. No sabía cuánto más podría resistir. Todo está bien, Annie, se escuchó decir. Solo te pido que no me dejes sola esta noche. Te necesito porque lo que haré será muy importante para mí. Su hermana la miró algo desconcertada y estuvo a punto de preguntarle si había descubierto lo que era evidente para todos. Pero en ese preciso instante entró Elisa al tocador. Su mirada reflejaba triunfo. Estaba gozando que su prima la pasase mal.
Candice se limitó a pasar junto a ella y sonreír. Sabía que esa bruja disfrutaría del show y de su desgracia. Pero a estas alturas lo que menos le preocupaba era Elisa y su miserable alegría a costa del mal ajeno. Una vez que llegaron a la mesa, todos los caballeros se levantaron para recibirlas. Las sillas se corrieron y cuando se sentó él, le tomó la mano. Ella quiso evadirlo, pero se aferró fuerte a ella. Supo que no sería fácil escapar. La consideraba su propiedad. Una copa sonó y todos miraron en dirección a Albert, quien con una voz solemne y luego de aclarar su garganta, dijo: Amada familia, es un gusto para mí poder contar con su presencia hoy aquí, en un día especial donde vamos a celebrar juntos la vida. Y levantando su copa, sonrió a todos y la miró a ella. ¡Ah, por Dios! Justo ahora no, Albert. Lentamente levantó su copa y casi no pudo mover sus labios. Solo una débil sonrisa se desplegó a medias y con su mirada dijo sin querer: ¡Salud! Acto seguido se puso de pie él, inclinando su cabeza con ese condenado garbo y desenvoltura que magnetizaba a la gente, dijo: Encantadoras y apreciadas señoras. Y la sonrisa que en este momento ella odiaba fervientemente se hizo presente. Caballeros, acentuó, mi muy querida familia, e hizo ademán de su masculina y gentil mano que dio paso a su anuncio. Todos han sido testigos de que en los últimos días mi amado tormento ha sido... Hizo una pequeña pausa para enmarcar lo que venía. Más tormentoso aún. Y las risitas ahogadas brotaron en varios puntos de la extensa mesa. Todos les miraron con picardía. ¿De qué se trataba todo esto?, pensó ella, pero prestó atención. Debía concentrarse y lo escuchó decir: luego de que fuese necesario la intervención divina, esta vez mirando a la hermana María, quien se hizo la señal de la cruz y lo miró con reprobación por su chiste velado, y la de la ciencia, para atender los estados de ánimo de mi señora esposa. Sin embargo, esta vez no miró a nadie en particular, no a Michael, pues claro, ese simple mortal no era merecedor siquiera de una de sus miradas. ¡Ay, qué imbécil!, rabió ella. Continuó: he decidido escuchar los consejos que todos ustedes tuvieron la gentileza de darme. Todos sabían que él no era de escuchar a nadie, porque aún así no estaba molesto si no le gustaba que nadie interviniese en su vida y asuntos. ¿Quién era este hombre? Lo escuchó proseguir. Hoy quiero recurrir a esta trinchera que me brindan para poder darle la noticia a mi señora sin ser seriamente lastimado. Eso espero. Y una carcajada total inundó el ambiente y ella se percató que odiaba cada palabra que él pronunciaba. Sin embargo, no tuvo tiempo para más. En un ágil movimiento se arrodilló ante ella y sujetando su mano temblorosa y fría por aquellas palabras que anunciaban algo, su mente se puso en blanco. Dejó de escuchar solo un vacío y el latido de su desenfrenado corazón le retumbaba frenéticamente en la cabeza. Y recordó que no sabía cómo había llegado a su recámara la noche anterior, solo que estaba molesta con él sin razón aparente y sin más, se desvaneció. Eran exactamente las 19:15 p.m. cuando él le dijo: mi amor, ayer, luego de tu rabieta, después de que llorases sin motivo, cuando te desvaneciste, fui el hombre más preocupado del mundo. Sentí terror porque no sé qué sería de mí sin ti. Ese terror solo fue sosegado cuando el doctor te realizó las pruebas pertinentes y me recomendó que me mantuviese lejos hasta que lograses calmarte, que es normal. Puede ocurrir en muchos más casos de los que imaginamos. No ha sido fácil para mí, cuando solo he querido estar a tu lado, pero si esto te hace daño, sobre contenerme los 8 meses siguientes, si es necesario. Y los hermosos ojos verdes se abrieron plenamente. El calendario de la mesa de su habitación volvió. Escenas desordenadas y vertiginosas pasaron por su mente. Los intensos olores del jardín, su perfume, sus estados incontrolables de ánimo, su busto más grande, su cuerpo más voluptuoso, las ganas de llorar sin razón.
y súbitamente se levantó. Las lágrimas que brotaban inundaban su mirada y él le tomó el rostro con sus manos, esas manos grandes que adoraba, y la besó. La besó muchas veces para tratar de minimizar el shock que evidentemente ella estaba teniendo. El mundo desapareció. El mundo tal como ella lo conocía ya no existía. No supo cuándo sus pies dejaron el suelo y él la giró emocionado ante la mirada enternecida y borrosa de todos los presentes. Risas, aplausos y abrazos no se hicieron esperar. Todos recibirían al próximo heredero de dos de las cunas más prestigiosas, pero realmente vitoreaban el próximo nacimiento de un pequeño travieso con el carácter arrogante del padre y la bondad de su madre que todos adorarían. Claro estaba que su nobleza, belleza y rebeldía sería compartida con sus progenitores. Sería el niño más esperado y amado del mundo. Sin embargo, en el rincón más apartado de la mesa, otros ojos se abrieron también desmesuradamente. La mirada marrón de Elisa se enrojeció de ira. Su cerebro estalló ante el entendimiento. Lo que para ella había significado gratificantes burlas ante los obvios problemas en el paraíso de su prima, no era otra cosa que un nuevo guiño de la fortuna para su tan envidiada rival. Se amargó, se deslizó con desgano en la silla, se cruzó de brazos ante la frustración, hizo un mohín con la boca y torciendo los ojos dijo: «Al menos se pondrá gorda». Su actitud fue ignorada por todos, quienes felices solo esperaban que la nueva madre superase los cambios hormonales que le habían hecho odiar a medio mundo, especialmente a su siempre amado e incondicional esposo, quien había tenido que soportar una prueba más de amor junto a ella, la cual no era otra que toda la antipatía que la futura mamá hubo desarrollado por él. Las hormonas la enloquecieron y sin dudar un segundo, él estaba dispuesto a comprender, a hacer lo que fuese necesario por su bienestar. «Te amo, Pecosa», le escuchó decir a su oído con la voz entrecortada de la emoción, y en ese preciso instante, esas últimas horribles e interminables 12 horas de confusión desaparecieron totalmente, dejándola en el éxtasis ante su hermosa realidad, y llorando le dijo: «Te amo, Terry, mi amor. Perdóname por comportarme como una tonta caprichosa y malcriada. Sabes que no soy así. No he sido consciente de todos estos cambios en mí. Perdóname porque seguramente nuestro bebé será un revoltoso, porque ya comenzó a hacer sus primeras travesuras con mis hormonas». Y la euforia que los embargaba les hizo reír, llorar, besarse. «No te preocupes, Pecosa. Te amo con todas tus facetas posibles y día a día me enamoro de todas las que voy descubriendo. No tengo nada que perdonarte. Al contrario, gracias. Gracias por hacerme tan feliz. Todos los días contigo son una nueva aventura y ahora comienza la más importante de todas. Tendremos a un hermoso mono pecoso y juguetón». Fin. Epílogo 1. ¿En serio, papá? ¿Todo eso te lo contó ella misma?, le pregunté. Sí, Rose, cada una de las palabras fueron de ella. Las que no me dijo ella por pudor, las pude leer años después de su propio diario. Sonrió y negó varias veces con su cabeza como queriendo borrar alguna información que no le era nada placentera. Recuerdo que cuando era muy pequeño, en su regazo o en mi cama, justo antes de dormir, se acurrucaba conmigo y me contaba esta historia. Era mi favorita porque siempre me hacía sentir especial, amado. Suspiró conmovido y acotó: «Mamá siempre tuvo el don de hacernos sentir a todos especiales». Y bajando la voz, acercándose a mí, me dijo: «De todos sus hijos creo que soy su preferido». Y una sonora, fresca y profunda carcajada que asemejaba mucho a la del abuelo salió de los labios de papá. Lo dejé continuar, estaba embelesada con todo lo que me contaba. Decía que era la historia favorita de ella también, porque aunque se avergonzaba de haber hecho sufrir tanto a tu abuelo con mi embarazo, fue una de las pocas ocasiones donde vio al arrogante Terence Duque de Granchester tragarse todas sus rabietas sin hacer uso de su cinismo para desarmarla.
Claro está que la historia omitía cosas cuando era muy pequeño. La contaba acorde a mi capacidad de entendimiento. A medida que crecía, agregaba detalles que me hacían conocer no solamente a mis padres, también a la familia, la tía Elroy a quien no conociste, al tío abuelo Albert y a cada uno de los que ya conoces. Los ojos de papá sonreían con el mismo brillo de los de mi dulce abuelita, con esa alegría que los delataban cuando tenían el alma llena de felicidad. Si te dije que todos fueron cómplices de que mis padres lograsen estar juntos. Siempre lo dicen, papá, pero nunca presté atención a tantos relatos. Me parece que mis abuelitos siempre han tenido una burbuja propia. Esos juegos mentales, cinismos, ironías que manejan entre ellos, los envuelven y, aunque a la abuela se le noten más las pecas cuando él la hace rabiar, estoy segura que ella ama su guerra privada. Creo que es su forma de coquetear. Y reímos juntos. Me la estaba pasando muy bien con mi papá, pero no había llegado al punto que necesitaba descubrir. Pero cuéntame, ¿cómo lograron estar juntos? Me has contado todo lo de tu nacimiento, pero no me has contado nada que me ayude a convencer al abuelo de aceptar mi matrimonio con Mike. Tienes razón, pero sí te di la pista para que entiendas a tu abuelo. Sabes que nunca fue un hombre fácil, demasiado sobreprotector de la familia, y dentro de todas las cosas que heredó de mi abuelo Richard, que no fueron pocas, aunque él no las admita, heredó su ferviente deseo de que permanezcamos juntos. Aunque a diferencia de Richard, papá siempre lo hizo y lo logró de la forma correcta, con amor y apoyándonos en nuestros sueños. Presta atención, hija. Eran unos jóvenes muy valientes y como a la mayoría de su generación de principios de siglo, les tocó madurar rápido y mucho más ellos, que se encontraron con personas inescrupulosas, egoístas y que se aprovecharon del buen corazón de mamá y papá, inclusive antes de que comenzara la guerra. Solo la intervención del tío abuelo Bert logró desenmascarar y alejar a la primera prometida de papá. El tío se dio a la tarea de investigar a las Marlowe, creo que era ese su apellido. Descubrió el caprichoso carácter de la chica, que se prendó de tu abuelo y egoístamente comenzó a asediarlo y a interponerse entre el amor de su primera novia. Su madre, que tampoco recuerdo cómo se llamaba, era una señora de la sociedad venida a menos. Deseaba fama y fortuna para su hija, y cuando interceptaron las cartas de mis padres, se enteraron de su apellido, linaje y herencia, por supuesto. No podían dejarlo escapar. Tío era amigo de papá, siempre se mantuvo cerca de él cuidándolo y apoyándolo. Los has visto toda la vida, son lo máximo juntos. Ellos me han hecho ser el hombre fantástico que soy hoy. Y de nuevo estamos riendo. Era la forma que tiene papá para hacer ver los asuntos serios o tristes más livianos. ¡Papá! ¡Esto es serio! Necesito saber todo, protesté. Muy bien, como te decía, tío, un hombre recto, inteligente y de gran capacidad para los negocios, hizo lo mejor que sabe hacer: crear el ambiente perfecto para que cada quien obre según su corazón. Así contactó, negoció y encontró un posible esposo sustituto para la chica, cosa que no fue nada fácil, ya que la fortuna de los Granchester no es nada sencillo de comparar. Luego se encargó sutilmente de que las Marlowe se enterasen de que tu abuelo había renunciado tanto al título como a la herencia familiar, cambiándoles de esta manera el panorama económico, aunque ya sabes que eso no era cierto y fue una treta. Según tío, si la chica realmente hubiese amado a tu abuelo, no le hubiese importado esas cosas. Tu abuelo en esos años consolidó su fama, ya que se había dedicado a olvidar a mamá, sumergiéndose en el trabajo incansable. Poseía una pequeña fortuna propia, pero no era feliz. Fue entonces que el tío, en una de sus visitas, les presentó al heredero al Principado de Albania, Ahmet Zogu, un hombre alto, agraciado, por supuesto rico y con título nobiliario, quien a temprana edad había logrado el grado de coronel, de más o menos la edad de tu abuelo y para cuyos planes personales una esposa hermosa y famosa americana no le vendría mal. Las Marlowe hicieron sus comparaciones y vivir cómodamente con un amargado como lo era tu abuelo en aquella época ya no les agradó tanto. Continuó.
Lo que no se imaginaron es que poco tiempo después, Ahmed estaba tan ocupado en defender su principado y mantener la independencia de su nación, que no le quedó tiempo para batallar con esa niña caprichosa. Todo eso antes de que concretase siquiera el matrimonio. Y cuando Ahmed finalmente se enteró que a ella le faltaba una pierna, la despreció. Las Marlowe no conocían las costumbres o religión en la que se había criado el futuro sultán albanés. Decidieron no contarle hasta que fuese demasiado tarde, y según sus cálculos, el joven ya estuviese enamorado perdidamente, pues ella utilizaba una prótesis y eso no se los perdonó. No hubo unión posible, y otra vez quisieron culpar a tu abuelo, pero ya habían desenmascarado su verdadera interesada naturaleza y él estaba casado. Se limitó a pagarles la manutención que habían rechazado anteriormente creyendo que no lo necesitarían. Otro día te cuento más sobre cómo Ahmed fue nombrado por el parlamento de su país rey de Albania en 1925 y años más tarde, en un irónico giro del destino, contraería matrimonio con la princesa Geraldina, la cual era conocida con el nombre de la Rosa Blanca, de Hungría. ¿A quién te suena eso? Me parece que el hombre se encontró su propia dulce Candy. No me imagino qué cara pusieron esas dos señoras. En fin, nunca más mis padres volvieron a saber de ellas. Mis ojos solo respondían asombrados ante todo lo que tuvo que hacer el tío abuelo, pero lo reprendo con la mirada, ansiosa porque nuevamente se había desviado. Mientras todo eso estaba aún por pasar, dijo recobrando el hilo de la historia que sí nos interesaba. Papá había quedado libre, pero indeciso porque no sabía si mamá lo aceptaría. Ella, por supuesto, lo seguía amando. Sin embargo, no pensaba poner fácil al engreído, como le dice cuando está molesta con él. Se habían separado hacía unos años, 4 o 5 si mal no recuerdo. Eran más adultos, pero eso no los hacía más diestros en el amor. Mamá tenía un pretendiente, un doctor, exmilitar con carrera en ascenso que trabajaba con ella. Se dedicaban a la fundación que dentro de poco te tocará presidir. Me dijo agarrándome de la barbilla como si aún fuese una niña. Me enternece su forma de verme y lo dejo seguir. Lo que quiero decirte, hija, es que el duque, mi padre, tu abuelo, jamás se sintió cómodo con ese ex pretendiente cerca de mamá y le costó esperar para que éste se enamorase de otra chica e hiciese su propia familia y por fin se alejase de la vida de tu abuela un poco, ya que aún compartían la fundación. Esa espina de los celos ha avivado muchas veces la llama en el matrimonio de mis padres. Nunca han dejado de cuidarse mutuamente y pobre de los que se han atrevido a pensar siquiera en interponerse. ¡Papá! Mis ojos se abrieron y súbitamente le tomé la mano. ¿Estás hablando del abuelo de Mike? ¿El doctor Michael? Es decir que mi abuelo solo está celoso aún del abuelo de Mike. No quiere emparentar con los O'Donnells. La lluvia de preguntas era más para mí que para papá, así que no lo dejé hablar. Tenía lo que buscaba. No puedo creerlo. No sé si seguir riendo contigo o enfurecerme con el duque, pero ¿de qué me va a escuchar? Me va a escuchar. Lo juro por mis becas que son mi más preciada herencia. Gracias, papi. Y lo dejé sonriendo con un sonoro beso en las mejillas para salir corriendo a buscarlo a él. Solo empujé la puerta solemne del estudio del abuelo. «Pasa, Pecosita, siéntate», dijo levantándose y me hizo uno de sus movimientos tan elegantes que adoro de él. «No, mejor siéntate tú, duquecito», empujándolo suavemente en su silla y cambiando el tono a uno más relajado para que supiera que ya no estaba molesta con él, e inmediatamente me senté en su regazo. Aprendí desde niña que a los hombres de esta familia había que ganárselos con garrote y miel. Enseñanzas de mi abue. Y ya le había dado suficiente garrote a mi guapo abuelito la noche anterior, cuando le conté de la propuesta de Mike y se opuso. «Sabes que te amo, ¿verdad?». Sin dejarlo pronunciar palabra, continué. «Tu opinión es muy importante para mí, abue. Por eso quiero que seas sincero conmigo. ¿Crees que Mike no me ama?». «Sé que te ama», dijo asintiendo, no de muy buena gana.
¿Crees que será un mal esposo para mí? No, no creo eso. Es un buen muchacho. ¿Crees que volveré a enamorarme y amar a alguien más de lo que lo amo a él? No, Pecosita, dijo levantándose y haciéndome colocar de pie. Ya había entendido que tenía la batalla perdida. Expirando pesadamente y suavizando su voz ronca, me dijo: «Te pareces tanto a tu abuela. Si ya le entregaste tu corazón a ese arrogante chico, no habrá nada que te haga desistir hasta alcanzar tu felicidad. Es solo que no quiero que te alejes de la familia. Sé que las relaciones entre el abuelo de tu novio y yo no son las mejores, y él ha sabido mantener una distancia estos años. Así que ahora deberé ser yo quien me acerque a ellos con tal de no perderte». «Abu, no me vas a perder, de ninguna manera. Además, como te habrás podido dar cuenta, a Mike le encanta convivir con nosotros. Después de todo, esta familia pudo haber sido la suya», le dije con un guiño pícaro y sacando la lengua de lado ante mi bribonada. «Eres una pecosa entrometida. ¿Quién te ha contado?», dándome un suave coscorrón. «Ha sido hermoso conocer más de tu historia de amor con la abuela, duquesito», le dije suspirando de verdad. «Ya les he dicho a todos desde hace mucho que el duque es tu padre, así que vas a tener que buscar otra forma de llamarme. ¿O es que tu traviesa mentecita no es capaz de encontrar algo un poco más original?». «Abue, no intentes aplicar la psicología inversa conmigo. Para mí siempre serás el duquesito de mi corazón, aunque…» simulé estar falsamente pensativa. Creo que podría encontrar posibles nuevos sobrenombres para ti en el diario de la abuelita, ¿verdad?», le dije socarrona, levantando una ceja y con una sonrisa de medio lado y una sabrosa carcajada, esa que tanto me gusta, retumbó en la habitación. La risa de mi abuelo es una de las cosas que más disfruto en la vida. «Mocosa, pecosa, engreída y entrometida. Sacaste lo peor de nuestros genes», aunque debo confesarte que yo mismo alguna vez encontré sus diarios. Nunca me atreví a leerlos. Prefiero que tu abuela siga siendo una dimensión desconocida y descubrirla día a día. Abracé muy fuerte al abuelo, sabiendo que todo volvía a estar bien entre nosotros. Él iba a hacer lo que fuese necesario para verme feliz. Me devolvió el abrazo íntimo, enternecido. «Pues yo sé que mi abuelita Dulce me contará su versión de clasificación A», dije al correr hacia la puerta, pero antes de salir me giré y con tono pícaro le dije: «Pero yo prefiero los detalles». ¿Continuará?